Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. ¿Cómo estáis? Bueno, Manuel, veíamos una sesión en positivo para gran parte de la renta variable europea. Ha habido momentos de duda en el caso del IBEX 35 que pensábamos que incluso podría llegar a tocar los 9.000. Ahí ha estado muy cerquita, pero conforme nos hemos ido acercando al cierre y conforme también Wall Street se ha dado la vuelta, ha ocurrido lo mismo con la renta variable europea. Hemos cerrado en tono mixto. El IBEX 35 ha conseguido salvar los muebles, ha sido el que mejor se ha comportado. MIPTEL italiano K40 también en positivo, aunque con menores alzas. Y luego hemos visto al resto de índices en negativo. ¿Cómo habéis visto esta sesión? Bueno, como bien dices, ¿no? Con bastante volatilidad, hemos conocido diferentes datos, tanto en la eurozona con la inflación, como después luego en Estados Unidos, que sobre todo han sido estos datos y las palabras de Bullard, ¿no? Miembro de la Fed, en un tono más agresivo, lo que ha llevado a esas discrepancias, ¿no? En primer lugar, pues unos datos tanto de producción industrial como de ventas minoristas por debajo de las estimaciones, lo cual veíamos en un panorama macroeconómico todo muy, la verdad que muy optimista, con el inicio de año que habíamos tenido, con datos macroeconómicos positivos por encima de las estimaciones, y que hoy, sin embargo, ha sido, yo creo, la primera vez desde que ha arrancado el año que nos hemos llevado ese jarro de agua fría de, oye, la economía a lo mejor no está tan bien como estábamos ya descontando, que por otro lado es una buena señal en el sentido de el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, pueda tomar decisiones de subidas de tipos menos agresivas para no afectar tanto a la economía, ¿no? Y llevar a cabo esa política de soft landing que queríamos tener. Entonces, pues eso ha provocado por una parte subidas en los mercados y por otra, pues ese tono un poquito más agresivo de Bullard, bueno, pues comentando sobre las posibles decisiones de la Fed, es lo que ha llevado a darse la vuelta al mercado y por tanto estar ahora en términos negativos. Mientras, Manuel, ¿cómo habéis estado observando esos vuelcos en la renta variable estadounidense? Además, en un día marcado por nuevos resultados empresariales, pero además también por los despidos o más despidos de dos tecnológicas como son Microsoft y Amazon. Bueno, seguimos en esa tendencia, ¿no? Desgraciadamente, de la eliminación de puestos de trabajo. Ya lo hemos visto en meses anteriores con otras compañías punteras a nivel tecnológico, y no solo tecnológico, porque incluso en entidades bancarias también hemos visto pues despidos importantes, pero ahí empezamos con Meta, creo que fue más del 10% de la plantilla que comunicó en el último trimestre del año, lo hemos visto con Apple, lo hemos visto con Microsoft, con Amazon, como bien decías. Así que, por tanto, pues está llevando a que esas compañías tecnológicas principalmente que han llevado a pues, incrementar el número de contrataciones a raíz de la pandemia, ¿no? Y que muchas de ellas pues tuvieron unos resultados muy atractivos en los últimos trimestres, pues ha llevado ahora a ver un poquito más de riesgo esa posible recesión, esa posible inversión en canales digitales, en marketing digital, en muchas de ellas, que ha llevado ahora pues a tener esos despidos, ¿no? Y por tanto, pues veremos si es una tónica muy general también en el resto de sectores, que como decimos, me da preocupación en las entidades bancarias, y que eso puede hacer desde luego que un mercado laboral que estaba siendo para mí el parámetro más sólido de todo lo que estudian los bancos centrales y sobre lo que nos habíamos sustentado para pensar que la economía no estaba tan mal, porque recordemos que el Producto Interior Bruto en la amplia mayoría de países seguía evolucionando a la baja, incluso hablando de recesiones técnicas en algunos países, los PMIs bajando, las inflaciones pues, en niveles históricos, y sin embargo el mercado laboral se mantenía sólido, ¿no? En el momento que podamos ver aquí una volatilidad en los datos de empleo y que podríamos ver más desempleo, más solicitudes de subsidios, pues ahí ya empezaríamos a preocuparnos algo más, ¿no? Pero por tanto, pues yo creo que es uno de los miedos que encontraremos en el mercado. El principal para mí es un poco esa distorsión que encontramos entre lo que dicen los miembros de la Fed, que lo estamos viendo hoy, lo hablábamos justo esta semana, ¿no? Uno de los principales riesgos, el mercado descuenta que va a haber bajadas de tipos de interés, y los miembros de los bancos centrales, pues hoy lo ha confirmado Bullard, ¿no? Pues siguen en su RQR en combatir la inflación de la manera que sea, a pesar de que ha bajado, pues siguen estando en niveles muy altos, y para ello pues seguirán subiendo tasas, a pesar de que, por ejemplo, hoy en Europa pues hablábamos de, en vez de dos subidas de 50 puntos, se empezaba ya a descontar una probabilidad de 50 puntos en esta reunión de febrero y luego 25 puntos. Pero desde luego que yo creo que esa distorsión, esa discrepancia entre lo que el mercado descuenta y lo que dicen los bancos centrales es la principal riesgo que podremos encontrar en el medio plazo en las bolsas. Pues nos quedamos con ese análisis. Manuel Pinto, desde XTB, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo igualmente. Bueno, y nosotros nos despedimos en un día, como han visto, muy animado desde